Bendiciones para todos. Nuevamente aquí, contenta por la oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra. Eh, Cuando preparaba yo esta reflexión por esas circunstancias de la vida que se dan, yo recordaba, y Pau estaba en esa misma línea, yo recordaba cuando yo estuve embarazada. Cuando yo estuve embarazada pasé un proceso un poco complicado, pero dentro de ese proceso yo aprendí muchas cosas. Yo decía, ¿cómo aprendí? No sé cómo llegué a aprender todo esto, ¿verdad? Al punto que un día el Señor me dio una palabra y me decía, está en su palabra. ¿Acaso sabe la mujer que está encinta cómo yo uno dentro de ella, de su vientre, hueso con hueso? Yo quedé sorprendida, ustedes, cuando yo pude leer esa palabra. Entonces hay tantos misterios en nuestra vida que solo yo le llamo el fabricante autorizado tiene respuesta. Es como cuando usted ve un vehículo, siempre cuando usted lo compra nuevo, a usted le van a dar los manuales de ese vehículo, ¿verdad? Y por lo general nosotros, los que compramos vehículos, no los leemos, porque le dejamos la tarea en un futuro que sea el mecánico el que lo revise, ¿verdad? Y esos manuales, pues quien los ha proporcionado es el fabricante, que dice a tantos kilometrajes hay que cambiar aceite. Si usted no lo cambia, va a tener problemas. Entonces, hoy nuestro tema, como decía Pau, es bajo tierra. Y quiero que nos vayamos a la palabra, directamente a la palabra, en Marcos 4, del 26 al 29, la Nueva Traducción Viviente. Dice, parábola de la semilla que crece. El 26, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. ¿Quién es él? El agricultor, el que menciona a Jesús, ¿verdad? Aquí quiero hacer una pausa. Aquí Jesús, si ustedes, cuando hemos leído la palabra, vemos que Jesús no solamente hizo una comparación con el reino de Dios, hizo varias comparaciones, y en este caso pues vamos a reflexionar en esta parábola del agricultor. Entonces dice el 27, día y noche, dice, sea que él esté dormido o despierto, el agricultor, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Eso pasa igual cuando uno está embarazada. A la primera semana, a la segunda, a la cuarta, a la quinta, bueno, hasta que se llegan 40 semanas que completa uno en ese periodo de embarazo. Y uno dice, el médico le dice, no, todavía no se ve nada, solo se ve ahí, ¿cómo decirles? No se ve ni la forma, pues, o sea, no ha salido las manos, todavía no se han desarrollado los pies. Y yo me he preguntado, ¿cómo sucede eso? Y eso solo el Señor lo sabe, porque es el fabricante autorizado para hacer ese tipo de producciones que somos sus hijos, ¿verdad? Entonces dice el 28, la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Aquí en este versículo Jesús está haciendo todavía más detallado, refiriéndose él al crecimiento de esta semilla, que más adelante lo vamos a comparar con nuestra vida, con la tierra que somos nosotros. Dice, la tierra produce las cosechas por sí solas, por sí sola. Primero aparece una hoja y así lo vemos. Ustedes han tenido, no sé, más de alguno de ustedes ha tenido la experiencia que ha sembrado, ha comprado la semilla y ha sembrado, y poco a poco, es lento, ¿verdad? No vamos a ver de la noche a la mañana un crecimiento en esa planta que nosotros, en esa semilla que hemos sembrado. Eso dice, lleva su forma, dice, luego se forma la espiga y finalmente dice, el grano madura. Dice, tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Qué agradable palabra esta. Más adelante yo quiero que aquí resaltemos estos puntos. Dice, el reino de los cielos, aquí lo compara Jesús como un sembrador que tira la semilla. En nuestra vida, ahora lo vamos a comparar con nuestra vida. ¿Quién es el que tira la semilla en nuestra vida hoy en día? Es Cristo, es Jesús quien tira la semilla en nuestra vida. El trigo es un grano que alimenta,
Eso es lo que va a producir en nosotros, esa semilla va a producir ese crecimiento. Y la tierra por sí sola solo produce hierba o maleza, por esa razón la cizaña crece junto al trigo. Entonces, ustedes ven, muchas veces yo lo veo en la grama ahí, aquí en mi casa, cuando hemos sembrado grama y sale, si no la estamos podando, si no la estamos limpiando, nos sale esa maleza. Y al final vemos toda, cuando hemos descuidado de no estarla chapeando, como dice uno, vemos aquel monte y ya la grama que habíamos sembrado ya no se nota, porque dejamos de darle ese mantenimiento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que si nosotros dejamos la tierra, esta va a producir hierba, maleza, y por esa razón es que la cizaña está creciendo junto al trigo. Entonces, como les digo, cuando nosotros en mi casa vemos la grama y no le damos ese mantenimiento, crece, y es tan asombroso, ¿verdad? Que la maleza crece tan rápido, crece más alta y ya no se nota, ya no se nota la grama. Y eso también es para que nosotros también lo veamos en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con el Señor, hemos tenido la semilla, ya la semilla está sembrada en nuestra vida. La tierra que habla aquí del agricultor, Jesús cuando dio esta parábola se refiere a nuestro, es como nuestro corazón. Y número 1, la semilla de suyo, dice, contiene todos los ingredientes necesarios para fructificar. En nuestro corazón no crece algo bueno. Nuestra naturaleza siempre está inclinada al mal, pero Jesús siembra la semilla y esa es su palabra, y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, pero no sabemos cómo. ¿Les ha pasado que hay personas que hemos encontrado, que hemos conocido años atrás, y ha sido de esas personas que uno dice, estos son indomables, o esta muchacha, solo Dios, dice uno, y se la han encontrado ustedes con el tiempo y ven ese cambio y uno se maravilla y uno dice, esto solo Dios lo pudo hacer? Y yo he llegado muchas veces a decir, hey, ¿cómo? ¿Y qué te pasó? Así, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Y empiezan a testificar y dicen, el Señor hizo la obra en mi vida. Y uno solo puede decir, aquí solo Dios pudo hacer la obra, solo Dios. Y en nuestra vida igual, ¿verdad? No solamente a aquellos que antes eran inconversos y ahora han recibido ese regalo de la salvación, nosotros en nuestra vida seguimos cargando, ¿verdad? Muchas veces con esa maleza que muchas veces no deja verse lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso sucede cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con el Señor. Entonces, todo esto, ¿dónde lo tenemos nosotros que lograr esta comunión con el Señor? ¿Dónde? Es en lo secreto, en nuestro corazón. Como decía el tema, bajo tierra. Es allí, como decía la alabanza, donde yo soy sincero, en esos tiempos de comunión con el Señor, en esos tiempos en los cuales nosotros tomamos el espacio de todas esas actividades a diario y leemos la palabra y buscamos el consejo del Señor primeramente, antes de buscar un consejo a alguien cercano o a nuestra familia o a esas autoridades que tenemos en la iglesia. Es ahí, en esos momentos de intimidad con el Señor, donde podemos encontrar esa respuesta, donde podemos permitir que esa semilla que está en nuestra vida crezca. Su palabra dice, es necesario, dice el salmista, que yo mengue, dice, para que tú crezcas. El punto número 2, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Muchas veces nosotros tomamos la determinación, el compromiso con el Señor y le decimos, Señor, no te vamos a fallar. Señor, yo voy a hacer todo lo posible para agradarte, para honrarte. Y el Señor conoce nuestro corazón. Pero de repente nos pasó algo y lo que le habíamos prometido al Señor, el compromiso, fue contrario a la reacción que tuvimos. Y muchas veces el enemigo permite y nos hace sentir como lo peor. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar claros, que cuando Dios ha iniciado esa obra en nuestra vida, Él la va a terminar. Y ahora mismo Él está continuando con esa obra. Nadie ve. Y esto se muestra en la medida que vamos teniendo la comunión con el Señor. Esa semilla se va transformando para dar frutos. Yo misma en mi vida
veo áreas en las cuales en el pasado yo de manera impulsiva hubiese reaccionado, siendo impulsiva, peleona. Y ahora yo digo, ay Señor, qué cansado es pelear, Señor. Ay Señor, ayúdame. Yo sé que el actuar, yo podría ir de manera impulsiva a actuar esto, pero después quedar arrepentida y solo por manifestar mi ego, porque mi ego no se maltrate o por dar a entender a las personas que conmigo no se juega. Tantas cosas que uno como seres humanos reaccionamos naturalmente. Pero al final, lo más importante es que el mismo Espíritu Santo que mora en nuestra vida nos redarguye y nos hace ver que aquí, al final, todo lo que redunda en nuestra vida debe ser dirigido para su gloria y para su honra, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos nos vamos a asustar porque el mismo Señor dice, la obra que Él ha comenzado, Él la va a terminar. Entonces, nosotros tenemos que ver cambios en nosotros mismos y esos cambios, al nosotros poderlos ver nosotros mismos, los demás también lo van a ver, ¿verdad? Pero esos frutos también no son fáciles. Como les digo, en esas situaciones difíciles, uno es donde debe demostrar esa sujeción, demostrar, yo le llamo madurez, que hemos conocido, que hemos dado un paso más allá de conocer al Señor, no nos hemos quedado en el inicio, hemos ido dando esos pasos de fe día a día. Y el número 3, no se puede forzar el crecimiento por medios propios. Ya sabemos todos aquí, estamos hoy reunidos, que el cambio en nuestra vida no lo vamos a hacer por nosotros mismos. Muchas veces en el matrimonio ha pasado que alguien se casó con ese esposo que tenía, un ejemplo, el vicio de la bebida. Y este esposo le prometió, siendo novios, le prometió, mira, no te preocupes, yo voy a cambiar, y cambia, puede ser que cambie 2 meses, 3 meses, pero ese cambio no va a ser permanente, porque ese cambio lo está haciendo él solo, y los cambios, si no está el Señor en nuestra vida, eso realmente el cambio no va a ser permanente, va a ser temporal. Entonces, este punto 3, no se puede forzar el crecimiento por medios propios. El crecimiento solamente lo da el Señor. De eso tenemos que estar claros. El dueño del crecimiento lo da el Señor. Los frutos no solo se dan una sola vez, siempre hay nuevos frutos en nuestra vida, ya que estamos en crecimiento. El Señor cada día nos va podando, va quitando, y esa poda es la que duele, ¿verdad? Esa poda es la que dice uno, ay Señor, tengo que callarme, tengo que sujetarme, Señor. No, esto no lo puedo volver a hacer, porque muchas veces nos va a permitir el Señor estar en situaciones parecidas en el que estuvimos en el pasado para ver nuestra reacción, para ver cómo nosotros respondemos a esa situación. Y lo que el Señor quiere es ver ese cambio y que se muestre ese fruto que con su ayuda nosotros podemos alcanzar. Y como siguiente punto, yo hoy quiero preguntarle a usted, ¿en qué etapa se encuentra? ¿En qué etapa? Ustedes pueden ver ahora mismo, la semilla está bajo tierra, ha sido sembrada bajo tierra. Para que una semilla pueda dar fruto, pueda germinar, tiene que ser sembrada, tiene que esa semilla ser sembrada. La semilla encima de la tierra no va a crecer, no va a germinar, no va a producir el cambio que solo el Señor sabe cómo se ha generado para que ésta salga a la luz. La imagen siguiente ya se ve que la semilla ha salido de una parte, y en la tercera vemos que ya está más desarrollada. Entonces, el crecimiento lento de la semilla es un llamamiento a la paciencia del labrador. Es la paciencia. El Señor tiene la paciencia suficiente con nosotros. Este crecimiento es apenas imperceptible. Si vemos una planta, como lo hablábamos al principio, todos los días no percibimos su crecimiento. Es como el crecimiento de los niños, esa etapa, ese día a día. Y ese es el crecimiento que nosotros debemos valorar en este día. Ese es el llamado que quiero hacerles, valorar lo que el Señor ha hecho en su vida, ese fabricante autorizado que ha hecho en usted hasta este momento. Esa obra que Él ha iniciado en usted está continuando. Si usted hoy se siente que ha visto a otros que han crecido
más que usted, y usted dice, yo tengo años de estar en este asunto, de estar en comunión con el Señor, y ¿por qué no tengo lo que el otro tiene? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no me desarrollo como el otro? Tranquilo, el Señor está en control. El Señor sabe cómo nos está llevando paso a paso. Todos nosotros hemos sido creados, somos distintos, somos diferentes. Todos somos, como dicen, cuando el Señor nos formó, al formarnos todo ese molde se destruyó. Entonces el Señor, el cuidado que está teniendo con usted y que tiene conmigo, Él sabe cómo lo está haciendo porque sabe cómo nos ha fabricado. Así que nosotros en este momento debemos valorar ese crecimiento que el Maestro ha estado haciendo en nuestra vida y que lo va a continuar haciendo hasta que seamos perfectos. Así que lo animo, que no se desanime, que siga confiando, que siga teniendo esa comunión con el Señor y para poder seguir adquiriendo ese crecimiento. No se quede ahí chaparrito, ¿verdad? Tiene que seguir creciendo, 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 porque ese es el deseo del Señor. Esta parábola Jesús la informó y la mencionó, pero él dice, va creciendo, crece, crece, crece y crece. Y eso es lo que nosotros debemos estar seguros, que nosotros estamos diseñados para crecer, no para quedar estancados. Y este tipo de reuniones es también parte de las herramientas que el Señor nos da, que a través de su palabra, de estas reflexiones, nosotros podamos crecer. Así que a seguir creciendo y confiando y valorando la obra que el Señor ha iniciado en nuestra vida. Que el Señor los bendiga.